presidentes y nuestro nuevo ministro. Pero la única cosa que nos toca, que gracias a Dios nosotros tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así que los países de la América Latina somos parte del Pacto de San José de la Costa Rica. Incluso 10 de abril, el presidente de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una nueva resolución porque América Latina está preocupada, muy preocupada, por esto dictó esta nueva resolución con los grupos más vulnerables, que esta pandemia pueda ser una excusa para que se limite el derecho de estas personas más vulnerables, como los presos, como los afrodescendientes, los LGBTs, porque mira, sí, ahora estamos sin el derecho de ir y venir, que es un derecho fundamental, un derecho que incluso el Pacto de San José de la Costa Rica nos da, que es un derecho fundamental de salir a la calle, ir a venir a los lugares, hacer las cosas que nosotros queremos hacer. Pero lo más importante ahora es el derecho fundamental universal a la salud y la vida. Entonces la preocupación es que, bueno, esa pandemia sea una excusa para limitar este derecho de salud a estas personas más vulnerables. Porque mira, los organismos internacionales, incluso el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Social y Cultural, que fue adoptado en América Latina, principalmente en Brasil, en 1992, si no me engaño, ese pacto internacional dictó estándares al mínimo existencial que las personas necesitan, que el gobierno, el Estado, nos debe brindar a un mínimo existencial. Y la salud es un mínimo existencial. Es fundamental, es universal y es derecho y deber del Estado a nos dar esa salud. Obviamente somos países que estamos en desarrollo económico, no somos países como Alemania, Estados Unidos, somos dictos subdesarrollados. O sea, nosotros no tenemos dinero, plata suficiente para dar salud integral a todas las personas. O sea, es deber del Estado dar un mínimo de salud a la gente. Incluso hay un artículo de ese pacto que es el artículo 2, que dice que es obligatorio que los estados establecen estándares para que, incluso en este momento, los estados deben nos dar servicios, vacunas, hospitales, para impedir pandemias y problemas de enfermedades de este nivel. O sea, el Estado debe nos dar un mínimo, pero lo que está pasando es que es una pandemia que vino de personas que tenían plata, es una pandemia que vino con personas que viajaron afuera, a la Europa, a Asia, y vino a nuestros países, pero ahora que está matando más las personas pobres, las personas que no tienen tanta plata, porque hay una gran diferencia entre tratar a una persona en nuestro sistema único de salud, o sea, nuestra salud pública, y tratar a la persona que está en los hospitales particulares. Entonces, la preocupación de los organismos internacionales es que los países que son signatarios de estos tratados y pactos den el mínimo que las personas necesiten, que sea hospitales, vacunas, remedios, una forma de no dejar que la pandemia, las epidemias, las enfermedades puedan dicimar a la gente como está pasando. Aquí en Brasil ya tenemos más de 40,000 casos. O sea, imagínate, 40,000 casos. Wow. 40,000 casos. Entonces, obviamente el tratado trae esos estándares para que la salud llegue a la gente.
Y sí, estamos considerando la diversidad económica de los países, cada país, etcétera, que no hay manera de tratar a la gente, por ejemplo, que el Estado costee una enfermedad que sea imposible de tener una cura. Obviamente el país no es obligado a costear un tratamiento de estos, pero en estos casos de epidemia y etcétera, los países son obligados por tratados internacionales y por nuestra constitución también de hacer algo. Justamente, Naya, tú que nos estás ilustrando sobre legislación sanitaria internacional, me permito citar una definición para poder entender mejor lo que tú estás compartiéndonos. Conjunto de normas legales, procesos e instituciones de derecho internacional público destinados a lograr estándares de salud física y mental de la población mundial. Significa que entonces la normativa jurídica internacional frente a esta pandemia no alcanzó entonces precisamente a que los estados tengan esa posibilidad, esa capacidad de brindar precisamente o que permitan precisamente alcanzar esos, lo que tú señalabas, ese más alto nivel posible de salud. Sí, porque por ejemplo, el protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 10, dice que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Y también en términos más específicos, este artículo 10, él define una agenda para que los estados puedan brindarnos con políticas públicas a ser ejecutadas para que nosotros podamos tener ese derecho a la salud, ese bienestar. Y el objetivo mayor en este momento ahora es que no deje que sí, el Estado ponga una agenda para que esa pandemia no llegue a todas las personas de América Latina. Y no, lo que está pasando que muchos de nosotros, cuando hablo nosotros de los países de América Latina, la agenda está llegando muy tarde. Eso que pasó en Brasil. Así que después del ministro de Relaciones Exteriores, nuestro ministro de Salud, la Corte Interamericana, nuestro presidente, empezaron a hablar cómo hacer. Llegamos tarde a esta agenda. Esta agenda que ya somos signatarios de estos pactos hace mucho tiempo. Por ejemplo, el pacto de San José, Costa Rica, fue incorporado en nuestra constitución. O sea, en la pirámide de Kelsen, el pacto está en topo porque está en nuestra Constitución Federal. Es una obligación de Brasil cumplir el pacto de San José, cumplir esos estándares de bienestar físico, mental y social a la gente. Ese artículo 10 de este protocolo adicional de la Convención Americana viene para dictar reglas a los países y no es solo de América Latina, porque hay otros tratados internacionales que ponen protocolos, agendas y define agendas y políticas públicas para que los estados puedan llegar a ese bienestar físico, mental y social de la sociedad. Por ejemplo, hay un artículo específico de este tratado que dice que es necesario una inmunización total contra las principales enfermedades infecciosas. Este artículo dice exactamente esto, ipsilitris, inmunización total contra las principales enfermedades infecciosas. O sea, ¿qué nos está pasando? Nosotros no estamos cumpliendo una agenda para este bienestar físico, mental y social. No estamos cumpliendo los protocolos, los tratados y convenciones internacionales. No estamos cumpliendo nuestra constitución. Entonces, creo yo que América Latina tiene que poner más atención a nuestra legislación para el bienestar de la sociedad. Porque, mira, es muy fácil mirar desde hacia arriba
pero toca al presidente también, porque si la gente se enferma un día, él se va a enfermar. Los ministros se van a enfermar, los gobernadores se van a enfermar. Es una pandemia que no está escogiendo más un círculo social, es general, es más serio. Por eso que la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó esta resolución, porque está muy preocupada por pensar que puede ser una excusa de los gobiernos para limitar estos derechos a las personas más vulnerables. O sea, escoger lo que es más fácil tratar, tratar a los amigos de la sociedad y no a los enemigos de la sociedad, como tratan a las personas presas. Porque Brasil, fíjate, nosotros tenemos la tercera mayor población carceraria del mundo. Son 700,000 presos. 700,000 presos. Y aquí en mi provincia, en mi estado, algunos policías penales ya están enfermos con el coronavirus. Imagínate, si los policías penales que trabajan en los presidios, en las cárceles, están enfermos, lo que está pasando con los que están presos. Y aquí tenemos presos que obviamente por habeas corpus no se sale, por cualquier otro remedio procesal no se sale. Pero nosotros tenemos presos provisorios que están allá porque no pagaron una pensión alimentar a los hijos. Hay presos provisorios que no son crímenes, pero una prisión civil. ¿Cómo vamos a hacer con esas personas? No podrían estar ahí, deberían salir, ya que no son crímenes que cometieron.